Diga conmigo, existimos para exaltar a Dios, equipar la familia y servir a nuestra comunidad. Esas tres cosas. Exaltar a Dios, equipar las familias y servir a nuestra comunidad. Durante las próximas semanas y espero que meses, usted me va a escuchar hablar mucho de esto, de la visión, porque yo quiero que esto forme parte de nuestra vida. Que usted y yo sepamos que el venir a congregarnos aquí, sea martes, sea viernes, sea domingo, no lo hacemos simplemente porque no encontramos más nada que hacer, sino que tenemos una visión a la que queremos apuntar. Amén. De eso hablábamos el domingo pasado. Yo quiero seguir en ese tono de conversación. Y el domingo pasado, claro está, no me dio el tiempo para hablar acerca de nuestros valores fundamentales. Y yo quiero detenerme hoy a hablar acerca de nuestros valores fundamentales. Bueno, en el caso de nuestros valores son 7 en total. No sé si multimedia, bueno, están por aquí. No creo que me dé tiempo para cubrirlo los 7, pero yo quiero que nosotros nos enfoquemos en conocer, en leer, en saborear estos 7 valores esenciales. 7 valores esenciales. Yo cerraba mi conversación del domingo pasado invitando a la iglesia a soñar y a celebrar nuestro futuro. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted por la fe puede comenzar a celebrar cosas que aún usted no está palpando, no está viendo. Amén. Y el hecho de que en nuestra iglesia tengamos estos valores esenciales nos ayuda a nosotros soñar con el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Permítame poder ilustrar esto que yo quiero comunicar en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de valores esenciales, estamos hablando de aquellas cosas que nos distinguen como iglesia. ¿Qué son los valores? ¿Qué es un valor? ¿Cómo nosotros definimos lo que es un valor? ¿Quién determina el valor de una persona o de una cosa? Cuando hablamos de valor no estamos hablando de precio. Una cosa es precio y otra cosa es valor. De hecho, las cosas pueden variar de precios, pero también pueden variar de valor. Amén. Cuando hablamos de un valor, estamos hablando de una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o una cosa es apreciada o considerada. De hecho, hay valores en nuestra sociedad que se espera que los padres le transmitan a sus hijos para que podamos seguir funcionando como sociedad. Cuando un niño no tiene claro cuáles son los valores de esa casa, de esa familia, es un niño que puede ser expuesto a antivalores y volverse entonces una persona antisocial, una especie de delincuente. ¿Sigue conmigo aquí? Amén. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de cosas que no necesariamente son tangibles, usted no puede tocarlas, pero que son las que nos permiten hacer y ser lo que nosotros somos. Cuando se habla de valores, se habla, por ejemplo, de responsabilidad, de amabilidad, de creatividad, honestidad, empatía, respeto, amor, valor, lealtad, cortesía, paciencia, seguridad, tolerancia. ¿Se da cuenta? Todo esto son valores que en la medida en que usted interne esos valores, usted va a ser una buena persona.
Amén. Están también los antivalores. ¿Qué es un antivalor? Es algo contrario a el valor. En otras palabras, por ejemplo, está el valor del amor, que debe gobernar nuestras relaciones. El amor debe sobresalir sobre todas las cosas. ¿Cuál es un antivalor? Un antivalor entonces es el odio. Amén. Se debe promocionar el amor y no se debe promocionar el odio. ¿Por qué? Porque el odio es un antivalor. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo funciona esto dentro de lo que tiene que ver con nuestra congregación? ¿Y por qué nosotros hablamos de valores esenciales? Mis amados hermanos, toda iglesia se distingue como iglesia por sus valores. ¿Cuáles son los valores que deben gobernar aquí en Roca Eterna? Los valores vienen siendo como el ADN de una iglesia. Son los ingredientes que nos identifican como iglesia. De hecho, mis amados hermanos, los valores determinan las prioridades. Los valores determinan la conducta de una iglesia. Y yo quiero este día tomar como ejemplo, como ilustración, y estaba diciendo, ¿cómo puedo ilustrar esto? Y me pasó algo esta semana que me llamó la atención y yo dije, ahí tengo la ilustración para hablar acerca de nuestros valores. Y déjeme explicar a qué me refiero. Déjeme ilustrar esto para que usted vea cómo esto del valor que tengamos, cómo modifica nuestras conductas. ¿Cuánto valoran esta casa? Amén. Bueno, hay cosas que se hacen en esta casa o que no se deben hacer en esta casa que de alguna forma van a afectar su comunión o van a afectar lo que usted piensa de lo que está pasando en esta casa. Y quiero ilustrárselo de la siguiente manera. Los que estuvieron aquí, levánteme la mano los que estuvieron aquí el viernes y el sábado. Amén, sobre todo el viernes, amén. Bueno, tengo algunos hermanos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el estilo del pastor no era un estilo convencional. De hecho, hasta tenía un pantalón roto. ¿Cuánto lo vieron? No me diga usted que no. No me diga que usted no se fijó que en el pastor tenía el pantalón roto. Bueno, no porque era un pobre mendigo, sino por el estilo, ¿verdad? De esos pantalones que se están usando. No era un roto grande, pero eran hoyitos. Pero quizás lo que me llamó la atención es que el pastor tenía una gorra. Y yo sé que quizás usted estaba en adoración con Franklin y de repente Franklin dice, ahora pasa con nosotros nuestro pastor y aparece la figura mía de nuevo con una gorra. Y usted me está mirando y dice, ahí vuelve el pastor con la bendita gorra. No, quizás usted no lo pensó así, pero que quizás eso le está chocando a usted. ¿Por qué? Porque en su sistema de valores usted entiende que una gorra no es para un lugar como este. Yo pienso como usted. ¿Se da cuenta? El viernes pasado cuando yo fui, y por eso me puse la gorra. Si me vieron cuando crucé, yo no tenía la gorra. Algunos me miraron y me saludaron. Reinaldo. Yo pasé, me puse el micrófono. Usted no tiene problema con el micrófono, usted sabe que lo necesitamos. Pero quizá usted tiene problema con esta gorra. Y esta gorra no lo deja que usted tenga mucha comunión. De tal manera que yo le estoy hablando, pero usted está luchando en su mente. Sí, pero si él se la quitara, si no saliera en público, si la escondiera, porque está bien en la cafetería, en el parqueo, en una actividad al aire libre, pero no un domingo en la iglesia.
¿Por qué? Porque estoy chocando con sus valores. ¿Se da cuenta? Ahora, el viernes pasado, cuando yo fui a buscar al pastor, el vuelo se le retrasó 1 hora, llegó 1 hora más allá de cuando se debió llegar, ni siquiera había comido, no pudimos comer, del aeropuerto para acá tuvimos que llegar rápido, él ni siquiera pudo registrarse en el hotel, y mientras estábamos conversando, él me dijo, hey pastor, ¿puedo predicar hoy en tu audiencia de esa manera? Yo estoy hablando de cosas que pasan tras bastidores, que no salen en público, y yo le dije, pastor, no hay problema, por lo menos nosotros somos una iglesia llena de jóvenes, yo no sé si mentí en ese momento, pero estamos llenos de jóvenes. ¿Cuántos se sienten jóvenes? Estoy hablando por la fe, amén. Denle un aplauso al Señor, los que son jóvenes. Yo dije, somos una iglesia de jóvenes. Somos una iglesia de jóvenes, así que no hay problema que usted predique de esa manera. Cuando salimos de la oficina, yo traía mi gorra, él traía su gorra, y cuando veníamos bajando la escalera, como yo sé cómo pensamos nuestros hermanos amados latinos, y yo sé que a la hora que vean al pastor con una gorra, la unción pentecostal entrará en nuestro corazón y declararemos juicio. Entonces yo respetuosamente me quité la gorra porque iba a entrar para acá. De hecho, hay jóvenes que saben que yo aquí le he dicho, hey, te quita la gorra. Por suerte no están aquí hoy porque dirían, pastor, ¿qué hace usted con gorra? ¿Se da cuenta? Entonces yo me quité la gorra y mientras estábamos en el cuartito aquí, el pastor me dijo, pastor, ¿te puedo pedir algo? Sí, claro, yo pensé que me iba a pedir agua, lo que sea. Me dijo, pastor, ponte la gorra. Que me ponga la gorra, sí, me voy a sentir más cómodo con mi gorra si tú tienes tu gorra. Y yo le dije, claro, no hay problema. Yo me pongo la gorra. Así que yo no sé si usted lo notó, pero el pastor se veía un poco nervioso el viernes. Porque yo estaba tratando de hablar y presentar y dar la gracia, pero por dentro estaba diciendo, hey, me perdonan la gorra, por favor, me perdonan la gorra. Qué interesantes somos los seres humanos. Cómo perdemos a veces la comunión, de tal manera que usted no tiene problema con el color de la gorra. De hecho, es una gorra cristiana, evangélica. Amén. Sí. ¿Usted no lo cree? ¿Usted no lo cree? Bautizada en espíritu. De hecho, lo que dice aquí en inglés es una iglesia saludable en todas las comunidades. Es una gorra que la compré en la actividad pasada. Me gusta el color, pero yo no vine a hablarle solamente de la gorra. Yo vine a hablarle de cómo estos valores modifican nuestra conducta. Amén. Y yo quiero que usted sepa, mis amados hermanos, que como Roca Eterna, nuestros valores no se basan en nuestros estilos muchas veces de vestir. Claro que tenemos un código de ética de cómo usted tiene que venir a la iglesia. Por favor, que nadie se me aparezca en traje de baño a la iglesia. Usted no se va a aparecer en traje de baño en una oficina bancaria a solicitar un préstamo. Imagínese usted con 2 piezas, hablando con el gerente del banco, vine a buscar un préstamo. O sea, hay un código de ética de cómo vestir. Pero lo que nos hace iglesia no es el color de la gorra, ni que el pastor tenga corbata o no tenga corbata. De hecho, últimamente me ha estado gustando más vestir un poco menos formal, porque estoy dándole un descanso a las corbatas. Amén. Por muchos años yo usé corbata durante el día entero. Yo trabajaba en un banco y tenía que usar corbata de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque en el banco donde yo trabajaba exigían que desde los mensajeros hasta los altos mandos, todo el mundo tenía que ir con saco y corbata. Y yo amo la corbata, pero estoy cansado de las corbatas. Amén. De tal manera que cuando me la quitaba, la tiraba en el carro. A veces se agrupaban. Pero ¿qué es lo que me hace pastor? Y yo quiero que pensemos en esto.
Lo que me hace pastor no es el saco y la corbata. Yo puedo tener saco y corbata y ser un lobo rapaz, ser un delincuente, ser un manipulador. El problema es que muchos están más enfocados en el saco y la corbata que en el carácter de esa persona. Y usted tiene que tener cuidado porque el que conoce eso lo manipula a usted vistiéndose como usted quiere que sea vestido y usted no sabe que lo están manipulando. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? Para esto, permítame usar una historia bíblica. Yo sé que a usted le gusta buscar en la palabra del Señor, pero yo quiero dirigir su corazón a lo que nos menciona la palabra en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 15 es se nos narra una historia que ha sido conocida y hoy voy a leer conforme a Reina Valera 60. Así que usted dirá, gloria a Dios que el pastor volvió a la senda antigua. El pastor volvió a la escritura santa. Efraín tiene que estar casi danzando diciendo qué bueno. Así que Ari, perdóname, yo sé que Ari es de otras versiones, poco mundana, pero Hechos capítulo 15. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted tiene que tener cuidado de conocer cuál es el género literario que usted está leyendo. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted tiene que entender que en la palabra del Señor hay diferentes géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Bueno, tiene que ver con, para ponérselo diríamos en un entendimiento más sencillo, es que, por ejemplo, no es lo mismo leer una poesía que leer una canción, leer una historia de misterio que leer una historia de detective. Hay diferentes géneros literarios. En la Biblia hay profecía, que es un género literario, hay canciones, como el caso de los Salmos, hay proverbios, que son consejos de antiguos, pero también hay historias. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted está leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos, lo que se le está narrando ahí es lo que pasó. Amén. De hecho, algunos dicen que no se puede hacer doctrina del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro histórico. Es un documento donde Lucas simplemente escribió lo que sucedió y no necesariamente está diciendo que eso debe haber sucedido o tiene que seguir sucediendo en otras épocas. ¿Se entiende? Así que cuando vamos a la Escritura tenemos que tener mucho cuidado para no interpretar cosas que no son. Hechos 15 es importante porque se nos habla de lo que es considerado como el primer concilio. Y la palabra concilio, a ver, de los que están aquí en su Biblia, que la buscaron, ¿cuántos ven que dice el concilio de Jerusalén? ¿Lo dice ahí? ¿En su Biblia lo dice así? ¿Qué significa esto de concilio? Concilio no es más que una reunión de obispos, de autoridades religiosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica hace estos concilios que cuando se reúnen lo hacen para decidir sobre cualquier dogma o sobre cualquier disciplina que tiene que ser considerado como una norma en todas las iglesias. Por eso habla aquí de el concilio de Jerusalén. Y te está diciendo este concilio de Jerusalén, esto que Lucas te va a narrar aquí, te está diciendo que los líderes principales de Jerusalén se reunieron, los primeros apóstoles, se reunieron para decidir sobre un asunto o sobre un problema religioso.
Ellos tuvieron que reunirse y decir, hey, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué vamos a tener a hacer con esto? Generalmente los concilios se dan cuando hay cismas o cuando hay problemas que ponen en riesgo la salud universal de la iglesia. Generalmente los concilios surgen para dar respuesta acerca de un problema que va a afectar a toda la iglesia. En este caso de Lucas, en el libro de los Hechos capítulo 15, lo que se está tratando es cómo vamos nosotros a recibir a los gentiles. Y esto es interesante, mis amados hermanos, porque cuando Cristo fue ascendido al cielo, se quedaron dirigiendo la iglesia, se quedaron dirigiendo los apóstoles junto con líderes. Pero esos apóstoles todos eran judíos. Y cuando la iglesia comenzó a crecer, se comenzaron a convertir personas que no eran judíos. Y entonces los maestros judíos comenzaron a reclamar que a estas personas que se convertían, había que convertirlo también en judío. Entiéndase, había que circuncidarlo y había que obligarlo a que guardaran la ley. Y aquí aparece entonces esto que nos narra Lucas. Vaya conmigo por favor ahí a los versículos, a los primeros versículos. Dice el versículo 1, ¿está conmigo ahí? Entonces algunos que venían de Judea, o sea que habían venido de Judea, del área de Jerusalén, enseñaban a los hermanos. Esos hermanos ahí son los gentiles que se han convertido. Le enseñaban, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué interesante es el ser humano, ¿verdad? En otras palabras, sí, está bien, Cristo te salva, Cristo murió por ti, pero aparte de Cristo, también hay que obedecer a Moisés. Así que hay que circuncidarse. Yo siempre he pensado, atención hombre que me están escuchando, usted se imagina que usted para ser miembro de una iglesia el requisito sea circuncidarse. Me encantaría que ese requisito estuviera presente aquí en Roca Eterna. A ver cuántos se animan a ser miembros de la iglesia. Usted sabe lo que significa ser circuncidado, ¿verdad? A ver, imagínese que alguien se convierte y de repente, hermano Manuel, hay un cuartito preparado aquí, ¿usted quiere ser miembro de la iglesia? Hay que circuncidarlo. Yo mejor me voy para una iglesia en otro lugar. Este era el problema. ¿Por qué? Porque los que venían de Judea eran discípulos, ¿verdad? Eran fariseos. Decían, hey, hay que circuncidarlo. Las mujeres decían, amén. Los hombres decían, hay que discutir esto. Hay que hablar de esto. ¿Y cuál era el requisito? No, si no circuncidáis, no podéis ser salvos. O sea, la salvación estaba ligada a la circuncisión. Claro que para ellos como judíos, ellos lo pensaban así, ellos lo creían así. En el judaísmo, la salvación se obtiene por la circuncisión y por guardar la ley. Así que ellos querían poner esto que conste en acta. Para ser salvo, para salvarse, hay que circuncidarse. Aparecieron dos superhéroes defendiendo los derechos de los gentiles, Pablo y Bernabé. Véalo ahí, versículo 2, Pablo y Bernabé. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que vinieron de Judea, los que estaban enseñando esto. Ahora, me resulta interesante, mis amados, que cuando nosotros pensamos en esto, nosotros pensamos que la iglesia antigua o la primera iglesia era un lugar a donde no había problema, donde todo, imagínense, estaba el Espíritu Santo, la gente hablaba en lengua, había milagros. Y yo escucho gente, ¿y por qué no volvemos a hacer esa primera iglesia? ¡Ey! En esa primera iglesia también había sus problemas. Y habían sus luchas. Si no, mire lo que dice aquí. Dice que
Pablo y Bernabé tuvieron no una conversación. Usa dos palabras aquí. Dice una discusión y contienda. Y Lucas es específico y dice, no pequeña. O sea, hermano, ahí se armó una, dicen los dominicanos, de apaga y vámonos. Sí. Amén. Un problema. Silla por los aires, patada voladora, hombres por los aires. O sea, ese era el deporte de la lucha libre. Me acuerdo del Silvio Rodríguez. Entonces, ¿qué se dispuso? Se dispuso que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén y algunos otros de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? Si había que circuncidar o no a los gentiles. ¿A dónde subieron? A la Meca. Subieron al concilio general, a la gente que sabe. Esto hay que llevárselo a los apóstoles. Pero note aquí que hay otra palabra aparte de apóstoles. Dice a los apóstoles y los ancianos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Está hablando de Pablo y Sila, está hablando que van los dos grupos, Pablo y Sila y los que habían descendido de Jerusalén. Ellos siguen predicando, pero ellos saben que hacia donde se dirigen es a una pelea campal donde vamos a discutir si los gentiles hay que circuncidarlo o no. Al final, verso 4, dice que ellos llegaron a Jerusalén, fueron recibidos. Note qué importante esta palabra. Y por favor, cuando usted lea, note importante esto. Dice, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué ese orden? ¿Quiénes recibieron? A los dos grupos. Los dos grupos, Pablo y Bernabé y su acompañante, más los otros que estaban discutiendo que había que circuncidarlo, fueron recibidos por estas personas. ¿Quiénes? La iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué? Porque era un concilio. Ahora bien, note usted que había una diferencia jerárquica. Estaban los apóstoles, estaban los ancianos y también estaba la iglesia, es decir, todos los que se habían convertido. Recuerde, hermano, que para este tiempo, por lo menos estamos hablando de que la iglesia de Jerusalén, solo la iglesia de Jerusalén, tenía aproximadamente unas 8,000 personas. Así que se reúnen todas estas personas y mire lo que dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Y después de mucho abrazo y mucho beso, después de mucha oración, después de un culto glorioso, después de una manifestación del Espíritu Santo, ¿es eso lo que dice? No, dice después de mucha discusión. Oye, y esta gente no son los espirituales que habían recibido el Espíritu Santo y que hablaban en lengua. ¿Se da cuenta, hermano, cómo te está diciendo la Biblia que aunque ellos eran llenos de Dios, también había problemas entre ellos? Después de mucha discusión, Pedro se levanta y Pedro da su versión del problema. Pedro dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se está refiriendo al caso de Cornelio, que Dios lo había salvado a través de Pedro, y Pedro mismo se sorprende de que Cornelio y su casa habían recibido el Espíritu Santo, y Pedro dice, pues entonces quiere decir que el Espíritu Santo no solamente para nosotros los judíos, sino que también para los gentiles. Y dice Pedro, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el yugo de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar?
Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Pedro está diciendo, hey, lo de la circuncisión ni siquiera nuestros padres lo han podido llevar. No vamos a poner esa carga sobre los gentiles, porque nosotros creemos que la salvación se obtiene no por algo que yo pueda hacer, sino por algo que Cristo hizo por mí. Amén, hermano. Por favor, hermano, usted y yo no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que alguien hizo. Nadie se salva porque dé diezmo. Nadie se salva porque venga todos los días a la iglesia. Nadie se salva porque ore mucho o porque ayune mucho. La salvación es por pura gracia de Dios, sin la intervención de ninguna obra humana y punto. ¿Usted está de acuerdo con Pedro? Yo digo amén a eso. Amén. Pero dice, mire lo que dice el verso 12, por favor, vaya conmigo ahí. Dice que entonces toda la multitud cayó. No necesariamente estaban de acuerdo con Pedro. Recuérdense que eran todos judíos. La multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, dos líderes, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, aquí aparece otro líder que era el verdadero líder de la iglesia, el pastor de la iglesia de Jerusalén no era Pedro, el pastor de la iglesia de Jerusalén era Jacobo, y Jacobo entonces respondió dando a entender la palabra de los profetas. Ahora bien, al final lo que quiero resaltar es que en el versículo 19 y 20, ellos llegan a una conclusión de qué era lo que ellos le iban a decir a los gentiles. Y este es un texto de difícil interpretación, mis amados hermanos, porque recordemos que quienes están hablando aquí, están hablando los, dicen en lenguaje mexicano, los mero mero. Están hablando los líderes principales. Están hablando la gente que toma decisión. Y no en Asamblea de Dios, sino en el primer siglo, en la primera iglesia. Quienes están hablando aquí son Pedro, Jacobo, Juan, gente que anduvieron con Jesús. Y ellos están diciendo, en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué esta selección? De hecho, esto no pertenece a la ley de Moisés, sino a los mandamientos que se le dieron a Noé. Y esto es un problema. ¿Y sabe dónde está el problema con esto? El problema está que estamos hablando de una iglesia que le está diciendo, lo único que usted tiene que cuidarse es de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esos no son nuestros problemas al día de hoy. Pero ellos están diciendo que lo único que le piden a los gentiles, a los que se convierten, es que se abstengan de estas cosas. Así que ellos enviaron una carta que aparece justamente aquí. No se la voy a leer completa, pero si usted quiere leer esta carta, usted puede leerla. Pero lo que más me llama la atención es que en el versículo 28 de este capítulo, cuando ellos hablan de la carta, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Y cuándo habló el Espíritu Santo? ¿Cuándo le pidieron opinión al Espíritu Santo? ¿Quiénes eran los que se habían reunido? ¿Lo recuerda? Se había reunido la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Cuándo habló el Espíritu Santo? Ellos dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros escribirlo y no ponerle ninguna otra carga que no sea solamente las necesarias. ¿Cuáles cosas?
versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Ni siquiera le dicen, si os guardáis seréis salvos. O si la guardan, van a ser los mejores santos. ¿Qué ellos están estableciendo aquí? Están estableciendo cuáles son sus valores fundamentales. De todo lo que se podía hablar, de todo lo que se podía hacer, ellos envían esta carta y esta carta está inscribiendo cuáles son los valores que en ese tiempo ellos iban a considerar que debían llevar a cabo los creyentes. En otras palabras, el comportamiento de los creyentes iba a reflejar el valor de la iglesia. Hermanos, todos nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero solo podremos reproducir lo que nosotros somos. Usted puede enseñar lo que usted sabe, pero usted va a reproducir lo que usted es. Piense en su pareja. ¿Por qué usted está con esa pareja? Más allá de las mariposas en el estómago, que después se convierten en cólicos y en dolores fuertes de barriga, que necesitan ser expulsados. Pero más allá de las mariposas, ¿por qué tú perteneces con esa pareja? Bueno, ya fue la que me tocó, tengo que sobrevivir. No, espérese. Así no se sobrevive. ¿Sabe por qué tú estás con esa pareja? Porque hay valores que comparten juntos. Hay cosas que, aunque con diferentes quizás, pequeñas diferencias, hay cosas que la ven juntas. Hermano, un matrimonio exitoso dependerá qué tanto ambas parejas estén mirando hacia el mismo lugar. Cuando uno está mirando a la izquierda y otro está mirando a la derecha, se convierte en una división. Y la palabra división, la palabra di en latín significa dos. Lo que está diciendo que la división ocurre cuando hay dos visiones. Cuando hay dos visiones se convierte en una división. Cuando el hombre mira hacia un lado y la mujer mira al otro, comienza una división. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con una congregación. Cuando una persona se desconecta de la iglesia, cuando entra la división en el corazón de esa persona, cuando los valores de esa iglesia no están en sintonía con los valores de esa persona. ¿Se entiende? Y por favor, yo quiero que usted conozca cuáles son nuestros valores. Cuando alguien quiere convertirse, cuando alguien quiere congregarse con nosotros, lo primero que le digo es, conózcanos primero, conózcanos, sepa de nosotros, sepa cuáles son las cosas importantes, porque pudiera ser que tengamos problemas con lo que son los valores que tú tienes. Y cuando los valores chocan, la gente por lo general siempre se asocia a personas que tengan sus mismos valores. Me llega a la memoria lo que el Señor le mostró en aquel valle de hueso seco a Ezequiel en el capítulo 37. El Señor le dice, profeta, ¿vivirán estos huesos? Y él le responde sabiamente, solo tú Jehová lo sabe.
Y el Señor le dice, profetiza sobre esos huesos. Y él comienza a profetizar. Y hay una palabra ahí que me llama la atención. Dice que comenzaron a unirse cada hueso con su hueso. Por lo general te unes a personas que son como tú. Buscas personas que tienen los mismos valores que tú tienes. Te asocias con personas que tienen los mismos valores que tú tienes. ¿Qué es lo que están haciendo los apóstoles aquí? Están determinando cuáles son sus valores. Mi sobrina Ari siempre me acusa de que yo hablo mucho, de que doy mucha vuelta para llegar y quiero reconciliarme con Ari. Pero como se me está acabando el tiempo, voy a seguir en el segundo servicio con esto. Como Ari tiene que estar sufriendo, hermano, diciendo, pastor, ¿cuáles son nuestros valores? Así que, por amor a Ari, a los que son como Ari, en el segundo servicio voy a estar conversando con nuestros valores propios. Estoy poniendo la base sobre esto. Ari, sabes que te quiero, no como te quiere Efraín, pero yo amo a mi sobrina. A veces quiero entregarle en sacrificio vivo, pero no, de verdad, yo la amo. Pero ¿por qué hablo de esto, mis amados hermanos? Porque es importante que para nosotros caminar juntos tengamos que estar de acuerdo. Y lo que nos va a hacer que sigamos andando juntos es nuestra capacidad para estar de acuerdo. Y por favor, no se pierda esto, porque a mí me interesa que usted pueda ver en el brochure y decir, hey, déjame ver, si esto es tan importante, déjame ver qué tan de acuerdo yo estoy con los valores de esta iglesia. Y los valores de esta iglesia pueden ser diferentes a los valores de otra congregación y eso no hay problema, eso está bien. Pero mientras seamos miembros activos de esta congregación, tenemos que estar de acuerdo sí o sí con los valores que nosotros hemos determinado. Y por favor, tome ese tiempo. A mí me encanta cuando la gente me dice, pastor, algunos abusan de eso, pero algunos dicen, pastor, yo para hacerme miembro tengo que pensarlo, déjeme pensarlo. Claro que a veces tienen un pensamiento extendido de varios años, pero no está mal. ¿Por qué? Porque lo que esa persona está diciendo, déjame ver qué tan de acuerdo yo estoy hacia donde estas personas van. ¿Se entiende? Y eso está bien. Ahora tengo que hacer una diferencia aquí. Hay una gran diferencia entre valores y preferencias personales. Amén. Y esto es interesante porque pudiera ser que nuestras preferencias personales la convertimos en valores. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Yo tuve un conflicto en esta semana. Los que me conocen saben que yo soy fanático de Apple. Y créalo o no, a mí me encanta cuando Apple tira algo, pero Apple en esta semana lanzó una aplicación donde usted puede acceder a 5 millones de canciones de música clásica. Aunque usted no lo crea, al pastor le encanta la música clásica. Me gusta. Beethoven, Vivaldi, me encanta esa música, sobre todo para estudiar, para pensar y eso. Me fascina. 5 millones. Tengo 5 millones. Efraín, ¿ya la bajaste? Está ahí mismo para descargar, Efraín. Efraín es rapero, pero mira. Y yo estaba esperando, wow, que salga la aplicación y comencé a buscar por álbum. Mi esposa sabe que yo me puse mi audífono y comencé a escuchar y mi esposa me dijo, hey, ponlo para escuchar todo. Y estábamos ahí y estábamos, wow, qué lindo, mira cómo se escucha ese sonido. Y estábamos disfrutando de la aplicación para música clásica de Apple. Pero resulta que Vico sí
tiró una canción que se llama Pregúntale a tu papá. Ahora, yo soy fanático de Apple, pero también soy fanático de Vico Sí. Claro, ya le veo la cara de comunión a alguno de ustedes. Pastor, pero ¿cómo usted va de la música clásica a Vico Sí? Es como un cambio generacional. Porque son preferencias personales. Lo que yo no puedo hacer es decir aquí como iglesia, por cuanto yo soy el pastor, todo lo que aquí se va a escuchar tiene que escucharse con la música de Vico Sí. ¿A cuánto le gusta Vico Sí? ¿Te das cuenta? Tenemos algunos sobrevivientes, sobre todo de ese tiempo. Algunos se han cruzado de brazos como Manny Ponce y dicen, yo soy de Marcos Swift. ¿Se da cuenta? Yo soy de adoración. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Pero es eso un valor? No. Es una preferencia personal. ¿Se entiende? Ahora, muchas veces hay división en las iglesias por las preferencias personales, cuando esas preferencias personales son elevadas a la categoría de valor en esa congregación, la congregación se fricciona y se divide. Por ejemplo, y ya estoy terminando, cuando los pastores decimos eso nos queda media hora, pero ya estoy terminando. Hay congregaciones donde, aunque no hay una ley escrita, todo lo que asisten tienen que hacerlo los domingos con saco y corbata. ¿La ha visto usted? Y eso no está mal. Usted para ir a esa iglesia tiene que ir con saco y corbata. ¿Por qué? Porque el pastor cuando se levanta con saco y corbata. Y esos son los pastores verdaderos. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? ¿Pero realmente estamos ante un valor de una iglesia? No. Estamos frente a una preferencia personal. Yo conversaba con uno de los jóvenes y decía que a veces nosotros hacemos cosas que ni siquiera nos explicamos por qué las hacemos. Simplemente las hacemos. Y en nuestros países, sobre todo Centroamérica, Suramérica y el Caribe, quienes llevaron el evangelio a nuestros países, por lo general eran misioneros de aquí, de Estados Unidos. Estados Unidos era la meca de los misioneros, era quien enviaba a los misioneros a nuestros países. Y cuando esos misioneros llegaban con el evangelio de Cristo, pero también llegaban con su estilo de vestuario, que era propio en estos climas. El saco, el chaleco, el coat se usa en estos lugares fríos. En invierno, para estos países. Pero nuestros amados latinos, que tenemos otro clima, amén. Cuando comenzamos a consumir el evangelio, también comenzamos a consumir el estilo de ropa de los misioneros. De tal manera que el pastor de República Dominicana, el pastor de Puerto Rico, el pastor de México, de Colombia, de El Salvador, aceptaba el llamado al ministerio, pero también él quería parecerse al misionero. Así que para él parecerse al misionero tenía que vestir como el misionero. Porque el misionero llegaba con el saco y la corbata, y si yo quería ser aceptado en mi comunidad como un pastor, muchas veces yo tenía que dejar hasta mis ropas que me identificaban con mi comunidad y ahora parecerme al pastor misionero. Y por eso se ha metido
tan fuerte en nuestros corazones que aunque no es un estilo de ropa latina, el saco y la corbata ha sido adoptado por nuestros pueblos. Pero no es una ropa nuestra. ¿Se da cuenta cómo esto moldea nuestra mentalidad? Era como aquella mujer que cuando se casó, su esposo le llamaba la atención que ella partía el pescado a la mitad, botaba una mitad y solamente cocinaba una mitad, la que estaba cerca de la cabeza. Como a la mitad del pescado ella cortaba y el esposo cuando se casó le dijo, mi amor, ¿qué haces? Y ella dijo, ¿qué? ¿Por qué cortas el pescado a la mitad y lo echas a la basura? Y ella simplemente le dijo, bueno, nunca nadie me había preguntado, simplemente vi a mamá que lo hace así. Y entonces cuando fue donde la mamá, le preguntó, mami, ¿por qué en esta casa nosotros siempre cortamos el pescado a la mitad y voltamos una parte y solamente cocinamos una parte? Y entonces la mamá dijo, ¿sabes qué, mi hija? Nunca nadie me había preguntado eso. Le voy a preguntar a tu abuela. Y fue donde la abuela dijo, abuela, mamá, ¿por qué? ¿Por qué en esta casa siempre cortamos el pescado a la mitad y lo botamos? Y entonces la abuela dijo, lo que pasa es que tu bisabuela éramos tan pobres que lo único que teníamos era un calderito pequeño donde no cabía el pescado completo. Y como nada más éramos nosotros, entonces tu bisabuela cortaba el pescado a la mitad, botaba la mitad y solamente nos comíamos la mitad. Pero se da cuenta cómo un pensamiento ha pasado de generación a generación y hoy afecta una generación que lo hace y ni siquiera sabe por qué lo hace. Lo mismo pasa con muchos de nosotros. Todos hacemos cosas y cargamos con cosas que si nos preguntan por qué las hacemos, ni siquiera sabemos responder por qué. Simplemente porque otros la han hecho así. Concluyo con esto. Aquí están escritos, yo quiero que usted y yo podamos conocer estos valores. De hecho, quiero preparar enseñanzas acerca de estos valores. Solamente se lo voy a mencionar rapidito, no sé si multimedia lo puede poner ahí, quizá usted alcance a leer. Nosotros tenemos, los 7 valores nuestros son los siguientes: familias sanas, respeto para todos, adoración verdadera, comunión general, predicación y enseñanza bíblica, evangelismo y discipulado, y por último, testimonio personal. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que estos valores son lo que queremos modelar en nuestros miembros. Y de hecho, amados hermanos, hay personas que por no estar de acuerdo con estos valores, no quiere decir que no sean cristianos, no quiere decir que no sean inclusive buenos cristianos, simplemente no se conectan con nosotros. Estos valores son como nuestras columnas, que aunque no podemos verlas, pero son las que sostienen lo que somos como iglesia del Señor Jesucristo, como iglesia Roca Eterna. Así que yo espero haberles edificado en esta mañana y que por lo menos usted tenga la curiosidad de conocer cuáles son los valores que gobiernan esta casa. Así como lo hizo la iglesia en el siglo I, reuniendo el concilio, el liderazgo de la iglesia ha tomado estos valores como algo que nos identifica como miembro. Y es mi intención
que cada persona viva conforme a estos valores. Que el tiempo que usted pase con nosotros en esta congregación, si algo le identifica a usted como un miembro de Roca Eterna, que no tenga que ver tanto con el vestuario, ni cómo cantamos, ni cómo predicamos, sino cómo vivimos conforme a estos valores. Estos valores son los que queremos mostrar en nuestra congregación. Son valores de la palabra del Señor. Quiero que puedas inclinar tu rostro ahí y que puedas meditar en lo que acabo de enseñar y decirle: Señor, ayúdanos día a día a crecer como iglesia. Ayúdanos día a día, Señor, a poder mejorar en todo lo que hacemos.